Bueno, hay algo que el uribismo y la derecha de este país han dejado completamente claro y es que la fuerza pública para ellos simplemente sirve para burlarse. Tal cual como el video que ustedes van a ver a continuación de una de esas supuestas lecturas de la columna de los Danieles por parte de Daniel Samper, este tipo que utilizó su espacio para poder burlarse de un general de la República, pero que este por supuesto fue muy contundente y le indicó que estaba completamente incómodo en el espacio, que era irrespetuoso, que cómo es posible que utilicen esos espacios para burlarse del que él es el jefe, que es el presidente Gustavo Petro. Increíble lo que hace la oposición, pero adicionalmente no solamente sirven para burlarse efectivamente de la fuerza pública, sino también la utilizan para sus fines personales, para el oportunismo, como el caso de Pacho Santos, este tipo que en efecto utiliza a las fuerzas públicas, más que todo a los retirados, a los veteranos retirados de las fuerzas públicas de nuestro país para manipularlos y llevarlos a supuestos plantones en contra del presidente Gustavo Petro, para que hagan escándalos, para que, mejor dicho, pase absolutamente de todo en contra del primer mandatario de nuestro país, pero adicionalmente también los violenta, los golpea, porque recordemos que hace menos de un mes este apareció en un video allí en la Plaza de Bolívar violentando a un veterano retirado de la fuerza pública de nuestro país que alegaba que había mucha politiquería en ese supuesto plantón que había convocado allí para el día siguiente Pacho Santos. Y pues bueno, quiero que de esta manera y con este pequeño contexto empecemos este video. Quiero que ustedes escuchen atentamente lo que sucedió en esa lectura de la supuesta columna de los Danieles, en donde era Daniel Samper el encargado de iniciar y de hablar allí de esa columna que claramente se estaba burlando del presidente Gustavo Petro. Diego Vélez, a través de su cuenta de X, escribió: tremendo irrespeto llamar a un general de la República a una entrevista y leerle una columna del hijo bobo del respetable periodista Daniel Samper Pizano. Debe ser muy duro que le salga a uno un hijo así. Escuchen atentamente, por favor, lo que sucedió en esa lectura al finalizarla. Esa pues fue mi columna de hoy. No sé, Dani, si le quieres dar la palabra al general. No, señor, va a preguntar. Pero yo sí quisiera pedirla. ¿Es verdad, general? Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo, etcétera, pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. No, ni más faltaba. Con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba, general. Sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la República, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted sobre... Sí, pero me siento muy incómodo. O sea, si van a haber otras lecturas de artículos y están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio, Daniel, ni más faltaba. No, señor, no va a haber más. Vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy en Los Danieles. Entonces, Iván Serrano. Estos son los descarados que utilizan sus espacios, que utilizan a la fuerza pública para poder burlarse de ellas completamente. Pero hay varias cosas indignantes en este video. Observen lo siguiente. Temas diferentes a los Miren cuales, esa risita burlona de Ana Bejarano, la risa burlona igualmente de Daniel Samper. Todos los que estaban allí son unos completos irresponsables e irrespetuosos con la fuerza pública de nuestro país. Pero pues bueno, menos mal, el general los puso allí mismo en su lugar y les reiteró que claramente se siente incómodo, que es irrespetuoso, que su general, que su comandante en este caso, que su jefe es el presidente Gustavo Petro y que por lo mismo merece respeto. Pues bueno, este video corresponde al año 2023 y cuando este video se viralizó, pues inmediatamente Daniel Samper Ospina escribió a través de su cuenta de X. Este descarado escribió lo siguiente: la sátira es un antídoto contra el fanatismo y duele e incomoda sobre todo a los fanáticos, porque la sátira es una forma de poner en duda y los fanáticos nunca dudan, escribió este. Pero no contento con eso, adicionalmente escribió: lo digo en términos generales, escribió.
haciendo referencia posiblemente al general de la República que estaba allí siendo víctima de esas fatales columnas, pero adicionalmente pues este usuario de X, jurista antiuribista, le dejó claro que cómo es posible que pueda llamarle fanático a un general. Este le dijo: cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo. Es injustificable lo ocurrido en la lectura de columnas de los Danieles, y ahora más injustificable aún llamar fanático a un general leal a su línea de mando. No eres un niño, deja de comportarte como tal, le escribió allí esta cuenta de X el pasado 11 de junio del año 2023 a Daniel Samper Ospina. Y pues bueno, en medio de todo esto, de lo que sucedió en su momento, de cómo utiliza la oposición a la fuerza pública de nuestro país, pues queda más que claro que quien sí sabe respetar a la fuerza pública y a los veteranos retirados de la fuerza pública de nuestro país es el presidente Gustavo Petro y por supuesto todo el gobierno nacional. Derly López, a través de su cuenta de X, publicó una nota en la que efectivamente se habla del regreso de esa mesada 14 y ella escribió: mesada 14, 244.590 pensionados de la fuerza pública se beneficiarán. El presidente Gustavo Petro junto al ministro de Defensa Iván Velásquez participaron en la socialización de la ley 2384 de 2024 y el acto legislativo de la mesada 14, escribe allí Derly en relación a esa noticia. Sin embargo, yo quiero que recordemos, antes de irnos por supuesto a ese hito tan importante de que fue gracias al gobierno nacional, al gobierno del presidente Gustavo Petro, que regresó la mesada 14, quiero que recordemos específicamente quién la quitó, quién fue el culpable de que los nuevos jubilados ya no tuvieran la mesada 14. Pues bueno, esta nota es de la W y menciona lo siguiente: en el año 1993, la mesada 14 se consolidó como un pago anual adicional destinado a los pensionados pertenecientes a la fuerza pública por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes. Dicha mesada fue creada bajo el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 para pensionados que no excedieran los 15 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, este pago fue eliminado en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo están leyendo ustedes ahí. Según explicó el entonces presidente Uribe, en ese momento la propuesta del gobierno para eliminar la mesada 14 se adoptó, abro comillas de lo que dijo Uribe, como medida para generar recursos y garantizar el pago de las pensiones en el país, por lo que, vuelvo y abro comillas, no aplicaría para quienes ya gozan de dicha mesada, sino para quienes se jubilen en el futuro, mencionó el imputado Álvaro Uribe Vélez. De este modo, Uribe reiteró en ese entonces, abro comillas: quiero repetir eso con mucho cuidado porque se han creado malentendidos. No se le quita la mesada 14 a quienes ya la tienen, sino a los que se jubilen en el futuro. Es decir, pues él dice ahí como, no, pues les hago esta recomendación porque hay malentendidos, etcétera, etcétera, pero, o sea, les quitó la mesada 14 a los veteranos que se jubilaban después del año 2005. Y por eso es que claramente odian al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque esa mesada 14 regresó. Del mismo portal de la W quiero que leamos rápidamente esta nota para que vayamos incluso a las mismas declaraciones de las personas alegres, por supuesto, los veteranos, las mismas personas de la fuerza pública que se muestran alegres frente a ese suceso tan importante. Mesada 14, 224.590 pensionados de la fuerza pública se beneficiarán. El presidente Gustavo Petro junto al ministro de Defensa Iván Velásquez participaron en la socialización de la ley 2384 de 2024 y el acto legislativo de la mesada 14. En la Quinta Brigada del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro junto al ministro de la Defensa Iván Velásquez estuvo presentando a los policías y militares los beneficios de la ley para los hombres y mujeres de la fuerza pública. El costo de la mesada 14, según informó el Ministerio de Hacienda, para este año será, ahí están viendo ustedes el monto, y beneficiará a 244.590 titulares y beneficiarios. De ellos, 14.548 son personas pensionadas por invalidez. Además, los soldados regulares tendrán un aumento en la bonificación mensual del 50 al 70% de un salario mínimo. Esto se deberá aplicar en los próximos 6 meses y en un plazo máximo de 2 años. También se habló de la bonificación que recibirán los soldados por prestar el servicio militar, que será de un salario mínimo mensual legal vigente. Y además, este tiempo será reconocido
recibido como experiencia laboral. Esto es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro por la fuerza pública de nuestro país. Para aquellos que se burlan y que se mofan completamente, utilizan sus espacios para vulnerar a la fuerza pública de nuestro país, pues queda claro que hay una persona que sí las valora, hay una persona que sí las dignifica y es el presidente Gustavo Petro. Por eso quiero que vean ustedes el siguiente video y esta publicación de Presidencia de Colombia, que escribieron lo siguiente: el presidente Gustavo Petro llega a Bucaramanga para liderar la presentación de beneficios de la mesada 14 para la fuerza pública. A su llegada fue recibido con honores militares y por el grupo místico de la Quinta Brigada del Ejército. Observen ustedes, por favor. Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Atención, presente. ¡Ar! Buenas tardes, señor presidente. Comandante de la Guardia de Honor, me presento. ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descanse! ¡Ar! Guardia, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealtad! Guardia de Honor. 3 palabras que yo llevo ante mí. Soy acero, lealtad, valor, sacrificio. 3 palabras que yo llevo. Buenas tardes a todos y todas. Ahí vieron ustedes ese gran recibimiento por parte de la fuerza pública al presidente Gustavo Petro, al gobierno nacional, pero adicionalmente quiero que ustedes escuchen de las propias palabras, de la propia voz de esos veteranos retirados ya de la fuerza pública, en qué los beneficia y por supuesto la alegría que les da que regrese esa mesada 14 que les quitó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Presidencia de Colombia también escribió: regresamos la mesada 14 a todas y todos los veteranos y pensionados de la fuerza pública. Las fuerzas militares agradecen y celebran que el gobierno del cambio haya revivido esta importante prestación. La mesada 14 representa un salario completo extra que reciben a mitad de año los pensionados del ejército y veteranos como reconocimiento a su servicio y sacrificio. Estamos comprometidos con el bienestar de quienes han dedicado su vida a servir a la patria. Escuchen, por favor. Mi nombre es Nelson Merchán León, soy veterano de la Fuerza Pública. Hago parte del Consejo Nacional de Veteranos, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Soldados Pensionados de Colombia, ASOPECOL. La mesada 14 es algo muy significativo, puesto que es una prima, le llamamos nosotros, que recibimos los pensionados del ejército y los veteranos a mitad de año. Es un sueldo completo. Entonces, pues, haber revivido esta prima o esta mesada 14 es bastante significativo para los miles de veteranos que la estamos recibiendo en la actualidad. Y el año pasado, por unos problemas que hubieron, la suspendieron a algunos, a otros no, pero hubo problemas con el pago de la mesada 14, que le llamamos la prima de mitad de año de junio. Yo soy pensionado del 95, pues siempre la he tenido, pero se está presentando el problema que a partir de los pensionados y las señoras viudas del 2010 en adelante tuvieron este inconveniente el año pasado y a unos no se las pagaron. Entonces veo que con esta ley, con este restablecimiento de la mesada 14, pues es significativo porque les va a mejorar su calidad de vida y pueden contar con esa prima de mitad de año. Ahí escucharon ustedes a esos veteranos y pensionados de la fuerza pública celebrando claramente este hito histórico que dignifica la labor de la fuerza de nuestro país. La Presidencia de Colombia, por supuesto, también contó allí con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y allí ellos también agregaron lo siguiente: con el balance presentado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, celebramos: primero, la mesada 14 beneficiará a más de 244.000 veteranos y sus familias e incluirá a 3.600 personas que comenzarán a recibir este ingreso adicional a partir del próximo año. Segundo, por primera vez en la historia, 89 veteranos recibirán 117 millones de pesos para subsidio de vivienda. Incrementamos la liquidación por invalidez para soldados e infantes de Marina voluntarios, beneficiando a cerca de 1.200 familias de veteranos. Escuchen ustedes allí lo que mencionó el mismo ministro de Defensa. Se trata de una mesada que beneficia a más de 244.000 veteranos y sus familias,
porque el derecho a la asignación de retiro o pensión hace parte del sustento de las familias de quienes prestaron sus servicios al país en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. Adicionalmente, en el trámite legislativo se incluyó como beneficiarios de esta mesada al personal civil y no uniformado que se vinculó antes de 1990 al sector defensa. Se trata de alrededor de 3.600 personas quienes a partir del próximo año comenzarán a recibir esta mesada pensional adicional. Con los veteranos también hemos cumplido nuestro compromiso de bienestar. Por primera vez en la historia, los veteranos reciben subsidio de vivienda. Empezamos apenas con un grupo de 89 veteranos, quienes recibirán 117 millones para poder tener su casa propia durante este año. También aprobamos aumentar la liquidación de invalidez de los soldados e infantes de Marina voluntarios, beneficiando cerca de 1.200 familias de veteranos. Estos son algunos de los avances que hemos tenido, de los logros a los que hemos llegado, pero siempre con el compromiso y con la gran expectativa nuestra de poder incrementar cada vez más el bienestar de hombres y mujeres de la fuerza pública para que, como lo hemos afirmado en general con toda la población, puedan vivir también, y más ustedes, hombres y mujeres de la fuerza pública, que velan por la tranquilidad, la seguridad, la convivencia de todos y de todas, puedan vivir, podamos vivir con dignidad en un país. Ahí escucharon ustedes al ministro de Defensa, Iván Velázquez, grandiosas noticias, por supuesto. Y para ir finalizando, por supuesto, no nos podíamos quedar sin las palabras del presidente Gustavo Petro. Escuchen ustedes este fragmento que es realmente importante del mismo presidente Gustavo Petro que hizo presencia allí en la ley de la mesada 14. Es paradójico porque en las instituciones donde más se había establecido la primacía del hombre, donde casi no existía la mujer, pues en Colombia son los que abanderaron la transformación cultural y de poder, porque eso es un cambio del poder. Es interesante y alguien debería escribir la historia, porque vale la pena tenerla, refrendarla, traspasarla a las generaciones que siguen, porque no es lo mismo una fuerza pública de hombres a una fuerza pública que contenga y de verdad a la mujer. No solo por el número en las bases, sino porque va ascendiendo, va tomando control, va tomando poder de mando. A un grupo de hombres, un porcentaje no muy bajo, no les gusta esto. Reaccionan y hemos visto a veces reacciones tan violentas que llevan al feminicidio. Una reacción del hombre por miedo, es una cobardía del hombre, que no se atreve a aceptar que la mujer sea igual que él. No más. Las palabras del presidente Gustavo Petro respecto a que las mujeres ahora también están haciendo allí presencia en espacios tan importantes como en la fuerza pública. Pues bueno, ustedes a través de los comentarios escríbanos qué opinan de este hecho tan importante de la mesada 14, denle like, compartan esta información con sus familiares, con sus amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que continuemos creciendo, pero sobre todo comenten qué opinan ustedes de este hecho tan importante. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.